En la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, en el Virreinato de Nueva Granada, el sol del 20 de marzo de 1661 caía implacable sobre los muelles del puerto. Las aguas del mar Caribe reflejaban el brillo cegador del mediodía, mientras un barco negrero portugués atracaba en los embarcaderos de la bahía interior. Era el San Miguel de Luanda, una embarcación que había partido 4 meses antes desde el puerto de Mpinda, en el Reino del Congo, llevando en sus bodegas a 347 hombres, mujeres y niños capturados en las guerras tribales del interior africano. Entre los sobrevivientes de aquella travesía infernal se encontraba una niña de apenas 11 años llamada Nensinga, perteneciente al pueblo Mbundu de la región de Ndongo, en lo que hoy es Angola. Su padre había sido un guerrero respetado, y su madre una curandera que conocía los secretos de las plantas medicinales de la sabana africana. La pequeña Nensinga había crecido aprendiendo estos conocimientos ancestrales, memorizando las propiedades de cada hierba, cada raíz, cada corteza que su madre recolectaba en las expediciones al bosque. Todo había terminado una madrugada de octubre de 1660 mentas, cuando los traficantes portugueses, aliados con una tribu rival, asaltaron su aldea. Nensinga vio cómo asesinaban a su padre de un disparo de arcabuz y cómo arrastraban a su madre encadenada. Nunca volvió a verla. Fue llevada junto con otros cautivos a través de 500 kilómetros de selva y sabana hasta llegar al fuerte de São Paulo de Luanda, en la costa atlántica. Allí permaneció 3 semanas en los barracones, donde los negreros portugueses marcaban con hierros candentes a los esclavos antes de embarcarlos. El viaje a través del Atlántico fue una pesadilla que Nensinga nunca olvidaría. Hacinada en la bodega del barco con otros cientos de cautivos, respirando un aire fétido y pestilente, sobrevivió alimentándose de brebajes aguados y pedazos de casabe podrido. Muchos murieron durante la travesía. Sus cuerpos eran arrojados al mar sin ceremonia alguna. Nensinga sobrevivió aferrada al recuerdo de su madre y a las enseñanzas que había recibido. Cuando el San Miguel de Luanda atracó en Cartagena aquel 20 de marzo, quedaban apenas 212 esclavos vivos. Fueron desembarcados en el muelle de la calle de la Media Luna y llevados a los barracones del barrio de Getsemaní, donde serían exhibidos para la venta. Nensinga caminaba descalza sobre las piedras calientes, todavía débil por el viaje, observando con ojos aterrorizados aquella ciudad extraña de casas blancas, iglesias imponentes y calles empedradas. Los barracones estaban ubicados en la calle del Arsenal, junto a las murallas que protegían la ciudad. Allí los esclavos eran bañados, alimentados y preparados para ser vendidos en la plaza del Matadero, donde cada jueves se celebraba el mercado de esclavos. Los comerciantes examinaban sus dientes, palpaban sus músculos, revisaban su piel en busca de enfermedades. Nensinga fue comprada el 26 de marzo de 1660, por 300 pesos de plata por un comerciante criollo llamado Francisco de Maldonado y Herrera. Don Francisco era un hombre de 42 años, de complexión robusta y rostro curtido por el sol caribeño. Había amasado su fortuna comerciando con esclavos, oro y mercancías diversas. Era propietario de una casa señorial de 2 plantas en la calle de las Damas, a 2 cuadras de la Plaza Mayor, y poseía además una hacienda ganadera en las sabanas de Turbaco, a 20 kilómetros al sureste de Cartagena. Era viudo desde hacía 5 años, cuando su esposa, doña Beatriz de Zúñiga, murió de fiebres tercianas. De aquel matrimonio habían nacido 3 hijos varones: Diego, de 22 años, Rodrigo, de 20, y Gabriel, de 18. La casa de los Maldonado era una construcción típica de la arquitectura colonial cartagenera. Tenía un gran portón de madera de cedro con clavos de hierro forjado que daba acceso a un zaguán empedrado. Este conducía a un amplio patio central, rodeado de corredores con arcos de medio punto sostenidos por columnas de piedra coralina. En el centro del patio había una fuente de mármol traído de España. Las habitaciones principales se ubicaban en la planta alta, mientras que en la baja estaban la cocina, las despensas, los cuartos de servicio y los talleres. En aquella casa trabajaban 12 esclavos africanos, 6 hombres y 6 mujeres. Nensinga fue asignada al servicio doméstico bajo las órdenes de Juana, una esclava criolla de 35 años que había nacido en la misma casa y ejercía como cocinera principal. Fue Juana quien le enseñó a hablar español, quien le explicó las costumbres de aquella tierra extraña, quien le dio un nuevo nombre cristiano. A partir de ese día, Nensinga sería conocida como María.
Los primeros años de María en casa de los Maldonado transcurrieron en una rutina de trabajo incesante. Se levantaba antes del amanecer, a las 5 de la mañana, para encender el fogón de la cocina y calentar el agua para el desayuno de los amos. Después ayudaba a Juana a preparar el almuerzo, que consistía generalmente en pescado frito, arroz con coco, plátanos maduros y sopas de verduras. Por las tardes lavaba la ropa en las pilas del patio, fregaba los pisos de ladrillo con estropajos de fibra de coco y ayudaba a servir la cena. Don Francisco era un amo exigente, pero no especialmente cruel según los estándares de la época. No golpeaba a sus esclavos sin motivo, les proporcionaba alimento suficiente y les permitía descansar los domingos por la tarde después de asistir a misa en la iglesia de Santo Domingo. Sin embargo, sus 3 hijos habían crecido con un sentido de superioridad absoluta sobre los africanos. Diego, el mayor, era un joven altivo y prepotente que gustaba de exhibir su poder sobre los esclavos. Rodrigo, el del medio, era más calculador y frío. Gabriel, el menor, era quizás el más violento de los 3, propenso a arranques de ira durante los cuales golpeaba a los sirvientes por faltas menores. María creció en aquel ambiente hostil, desarrollando una capacidad de supervivencia basada en la obediencia silenciosa y la observación constante. Aprendió rápidamente el español y también algo de lectura y escritura, gracias a que Juana había sido instruida años atrás por una monja del convento de Santa Clara que visitaba la casa. María guardaba celosamente los conocimientos de herboristería que había heredado de su madre. En las escasas horas libres que tenía, exploraba los solares abandonados cerca de las murallas, el mercado de Getsemaní y los alrededores de la laguna de San Lázaro, recolectando plantas medicinales que reconocía por su forma y aroma. En un cuarto pequeño junto a la cocina, María guardaba secretamente raíces de bejuco de cadena, hojas de mata ratón, semillas de borrachero, cortezas de guayacán y decenas de otras plantas que clasificaba cuidadosamente. Preparaba infusiones para los otros esclavos cuando enfermaban, cataplasmas para heridas y ungüentos para dolores musculares. Su reputación como curandera se extendió discretamente entre la población esclava de Cartagena. Incluso algunos esclavos de otras casas acudían a ella en busca de remedios. Los años pasaron y María se convirtió en una mujer de 18 años. Era el verano de 1668. Su cuerpo había desarrollado las curvas femeninas y su rostro conservaba aquella belleza característica de las mujeres en Bundu: pómulos altos, ojos grandes y expresivos, labios carnosos y piel de ébano brillante. No pasó desapercibida para Rodrigo de Maldonado, quien había regresado a Cartagena después de pasar 2 años en Santa Fe de Bogotá, estudiando leyes en el Colegio Mayor de San Bartolomé. La noche del 12 de julio de 1668, después de una cena en la que don Francisco había celebrado el regreso de su hijo con varios comerciantes de la ciudad, Rodrigo permaneció bebiendo aguardiente de caña en la sala principal. Eran cerca de las 11 de la noche, cuando ordenó a María que subiera a su habitación para llevarle agua fresca. María obedeció, subiendo las escaleras de madera con una jarra de barro llena de agua. Cuando entró en la habitación, Rodrigo cerró la puerta con llave. María intentó salir, pero él la sujetó con fuerza. Lo que sucedió aquella noche fue una violación brutal, que María soportó en silencio, sabiendo que cualquier resistencia o denuncia sería inútil y probablemente resultaría en su muerte. Rodrigo la violó aquella noche y muchas otras noches durante los siguientes meses. María no podía negarse. No tenía a quién recurrir. Era una esclava, una propiedad, un objeto sin voluntad ni derechos. Para marzo de 1669, María descubrió que estaba embarazada. Juana, que había sido como una madre para ella, la ayudó a ocultar su condición durante los primeros meses, usando vestidos holgados y fajas apretadas. Pero para junio era imposible disimularlo. Don Francisco se enteró y montó en cólera. Llamó a su hijo Rodrigo y le exigió explicaciones. Rodrigo, con absoluta desfachatez, admitió que había forzado a María, pero no mostró el menor arrepentimiento. Don Francisco, más preocupado por las apariencias que por la justicia, ordenó que María fuera trasladada temporalmente a la hacienda de Turbaco hasta que diera a luz. María fue llevada a la hacienda el 15 de julio de 1669, viajando durante 5 horas en una carreta tirada por bueyes por el camino de tierra que atravesaba las sabanas. La hacienda de Turbaco era una propiedad de 200 hectáreas donde se criaban ganado vacuno y caballos. Allí trabajaban 20 esclavos bajo la supervisión de un capataz mestizo llamado Esteban Moreno.
María fue alojada en un bohío de palma junto a las otras mujeres esclavas. El 15 de noviembre de 1669, María dio a luz a gemelos varones en aquel bohío, asistida por una partera esclava llamada Rosa. Los niños nacieron sanos y fuertes. María los llamó Wami y Kofi, nombres de su lengua materna que significaban agua y nacido en viernes respectivamente. Eran hermosos, con la piel más clara que la de su madre debido a la mezcla racial, los ojos grandes y el cabello rizado. María permaneció en Turbaco durante 6 meses amamantando a sus hijos. En mayo de 1670, recibió la orden de regresar a Cartagena. Los gemelos, que tenían entonces 6 meses, viajaron con ella. Don Francisco había decidido que María debía retomar sus labores domésticas y que los niños crecerían en la casa como esclavos al servicio de la familia. La vida de María se volvió aún más difícil. Ahora debía cumplir con todas sus obligaciones mientras cuidaba de 2 bebés. Se levantaba a las 4 de la mañana para amamantar a los niños antes de iniciar las tareas del día. Juana la ayudaba cuando podía, cuidando de los gemelos mientras María cocinaba o limpiaba. Los niños dormían en una cuna improvisada en el cuarto de servicio junto a la cocina. Wami y Kofi crecieron en aquel ambiente. Aprendieron a caminar en el patio empedrado de la casa Maldonado, a hablar español mezclado con algunas palabras en embundu que María les enseñaba en secreto, a moverse con cautela para no molestar a los amos. Cuando cumplieron 5 años, en noviembre de 1674 comenzaron a realizar pequeñas tareas, barrer el patio, llevar mensajes, servir agua en las comidas. Don Francisco de Maldonado murió el 3 de febrero de 1680 a los 61 años de edad, víctima de un ataque al corazón, mientras revisaba las cuentas de su almacén en el puerto. Diego, el hijo mayor, heredó la casa y los negocios de su padre. Para entonces Diego tenía 41 años, Rodrigo 39 y Gabriel 37. Los 3 hermanos vivían juntos en la casa de la calle de las Damas. Diego se había casado brevemente en 1672, pero su esposa había muerto al dar a luz a una niña que tampoco sobrevivió. Rodrigo y Gabriel permanecieron solteros, dedicados al comercio y a una vida disoluta de juego, bebida y abusos. Bajo el mando de Diego, el trato hacia los esclavos empeoró notablemente. Diego había heredado la dureza de carácter de su padre, pero sin su relativa prudencia. Los castigos se volvieron más frecuentes y severos. Cualquier error, por mínimo que fuera, era motivo de azotes. María aprendió a ser absolutamente eficiente en todas sus tareas para evitar el látigo. Wami y Kofi tenían entonces 10 años. Eran niños alegres a pesar de las circunstancias, unidos por un vínculo inquebrantable como suele suceder con los gemelos. Habían desarrollado su propio lenguaje secreto, una mezcla de español, embundu y gestos que solo ellos comprendían completamente. María los amaba con una intensidad dolorosa, sabiendo que cualquier día podrían ser vendidos y separados de ella para siempre. El 20 de agosto de 1680 amaneció como un día común en Cartagena. El cielo estaba despejado y el calor era sofocante incluso a las 7 de la mañana. María se levantó como siempre a las 4:30 para preparar el desayuno. Los hermanos Maldonado desayunaron a las 8 chocolate caliente, arepa de huevo, queso fresco y tajadas de mango. Después salieron los 3 a atender sus negocios en el puerto, dejando la casa bajo la supervisión del mayordomo, un mestizo llamado Sebastián Ruiz. Wami y Kofi habían pasado la mañana barriendo el patio y alimentando a las gallinas del corral. Al mediodía María les dio un almuerzo sencillo, arroz blanco con frijoles y un pedazo de pescado salado. Los niños comieron con apetito y después salieron a jugar al corredor. Cerca de las 3 de la tarde, Gabriel de Maldonado regresó a la casa. Venía de mal humor porque había perdido dinero en una partida de naipes en la taberna del puerto. Entró por el zaguán sin hacer ruido y se dirigió a la sala principal. Allí se sentó en un sillón de cuero y pidió a gritos que le trajeran vino. María acudió rápidamente desde la cocina, con una jarra de vino tinto de España y una copa de cristal veneciano. En ese momento, Wami y Kofi pasaban corriendo por el corredor persiguiéndose uno al otro en un juego. Al pasar cerca de la mesa de la sala, sin querer, Wami chocó contra una esquina haciendo que se moviera. Sobre la mesa había una bandeja de plata con pan que don Francisco padre había comprado años atrás en Lima. El golpe hizo que varios pedazos de pan cayeran al suelo. Wami,
que no había comido suficiente en el almuerzo y tenía hambre, se agachó instintivamente y tomó uno de los pedazos de pan del suelo. Lo hizo sin pensar, movido por el hambre constante que padecían los niños esclavos. Estaba a punto de llevárselo a la boca cuando Gabriel lo vio. El joven Maldonado se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira y el alcohol. Cruzó la sala en 3 zancadas, y antes de que María pudiera intervenir, propinó una patada brutal al niño en el estómago. Wami salió volando hacia atrás, su pequeño cuerpo impactó contra el marco de madera de la puerta que daba al patio. El golpe fue tan fuerte que se escuchó el crujido de sus costillas al quebrarse. El niño cayó al suelo inmóvil. Un hilo de sangre brotó de su nariz y su boca. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando al techo sin ver. Kofi corrió hacia su hermano gritando su nombre. Se arrodilló junto a él, tratando de despertarlo, sacudiéndolo con sus pequeñas manos. Gabriel, lejos de sentir remordimiento, se enfureció aún más al ver al otro niño. Lo agarró por el cabello rizado y lo levantó del suelo. Kofi gritaba de dolor, mientras Gabriel lo arrastraba hacia el centro de la sala. Tomó su propio cinturón de cuero, un cinturón ancho con una hebilla de bronce, y comenzó a azotar al niño con furia descontrolada. María había permanecido paralizada durante los primeros segundos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero cuando vio a Gabriel golpeando a Kofi, algo se rompió dentro de ella. Corrió hacia ellos gritando, suplicando que se detuviera. Gabriel la empujó con tanta fuerza que María cayó al suelo. Para cuando logró ponerse de pie, Gabriel había soltado a Kofi, quien yacía en el suelo sangrando por la espalda y la cabeza donde la hebilla del cinturón había desgarrado su piel. Gabriel escupió hacia los niños y se dirigió a su habitación, subiendo las escaleras con paso tambaleante. María se arrastró hasta donde estaban sus hijos. Tomó a Wami en brazos. El niño todavía respiraba, pero apenas, con un sonido sibilante que indicaba que sus pulmones estaban dañados. Kofi también respiraba, pero gemía de dolor y tenía los ojos vidriosos. Con una fuerza que no sabía que poseía, María cargó a Wami y ayudó a Kofi a caminar. Los llevó al cuarto de servicio junto a la cocina. Allí, sobre su propio camastro, recostó a sus hijos. Juana llegó corriendo al escuchar el alboroto y se llevó las manos a la boca al ver el estado de los niños. María intentó todo lo que sabía. Preparó infusiones de hierbas para el dolor, aplicó cataplasmas en las heridas, rezó en su lengua materna las oraciones que su madre le había enseñado. Pero era inútil. Wami murió primero, a las 5 de la tarde sin recuperar la consciencia. Su pequeño cuerpo simplemente dejó de respirar. Kofi lo siguió 2 horas después, al atardecer. Sus últimas palabras fueron para su madre en español entrecortado: «Mamá, duele, mamá, tengo sueño». Cuando el segundo niño murió, María no lloró. Se quedó sentada en el camastro, con los cuerpos de sus hijos en el regazo, mirando fijamente la pared de adobe. Juana intentó consolarla, pero María no reaccionaba. Permanecía inmóvil, acariciando el cabello ensangrentado de sus gemelos. A las 9 de la noche, cuando Diego y Rodrigo regresaron a la casa, Juana les informó de lo sucedido. Diego se mostró molesto, no por la muerte de los niños, sino porque Gabriel había actuado impulsivamente dañando propiedad valiosa. Los niños mulatos podían venderse por buen dinero cuando crecieran. Ordenó que los cuerpos fueran enterrados inmediatamente en el patio trasero de la casa, en un rincón junto al corral de las gallinas. María cargó ella misma los cuerpos de Wami y Kofi. Sebastián el mayordomo cavó 2 hoyos poco profundos con ayuda de otro esclavo. No hubo ceremonia, ni oraciones, ni cruz. Los niños fueron envueltos en trapos viejos y depositados en la tierra. María permaneció junto a las tumbas hasta el amanecer del día siguiente, cantando en voz baja las canciones de cuna que solía cantarles cuando eran bebés. Durante los días siguientes, María continuó con sus tareas domésticas como un autómata. No hablaba, apenas comía, se movía mecánicamente de un lugar a otro. Juana estaba profundamente preocupada por ella. Conocía aquella mirada. Era la mirada de alguien que había perdido toda esperanza. De alguien que estaba muerto por dentro aunque su cuerpo siguiera funcionando. Pero lo que Juana no sabía era que dentro de María no había desesperación, sino algo completamente diferente. Había nacido una determinación férrea, una frialdad calculadora. María había tomado una decisión. Vengaría a sus hijos. No importaba cuánto tiempo tardara, no importaba qué tuviera que hacer. Los Maldonado pagarían por lo que habían hecho.
Durante las semanas siguientes, María comenzó a planear meticulosamente. Observaba todo con nueva intensidad, los hábitos de los hermanos, sus rutinas, sus preferencias, sus debilidades. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Debía ser inteligente, paciente, letal. María recordó las enseñanzas de su madre sobre plantas venenosas y paralizantes. En las selvas de Angola, crecía una enredadera llamada mubamba, cuyo extracto producía parálisis muscular manteniendo intacta la consciencia. No causaba la muerte directamente, pero dejaba a la víctima completamente inmovilizada, incapaz de moverse o hablar, aunque podía ver, oír y sentir todo. En los meses siguientes, María exploró exhaustivamente los alrededores de Cartagena buscando plantas similares. Visitaba los manglares de la Ciénaga de Tesca al sur de la ciudad, los bosques secos de las colinas de la Popa, los matorrales cerca del fuerte de San Felipe de Barajas. Finalmente encontró lo que buscaba en los pantanos, cerca del corregimiento de Pasacaballos, a 12 kilómetros al noreste de Cartagena. Era una planta trepadora de flores amarillas que los indígenas cenúes llamaban guaco del diablo. Las raíces de esta planta, cuando se hervían y concentraban, producían un alcaloide similar al curare que causaba parálisis flácida, sin afectar los músculos involuntarios del corazón y los pulmones. La víctima quedaría consciente pero completamente inmóvil durante varias horas antes de que el efecto disminuyera gradualmente. María recolectó las raíces con cuidado, escondiéndolas en una canasta bajo capas de verduras cuando regresaba a la ciudad. En su cuarto junto a la cocina, secó las raíces, las molió hasta convertirlas en polvo fino y las guardó en una pequeña bolsa de tela oculta bajo el colchón de su camastro. Pero el veneno paralizante no era suficiente. María necesitaba algo más, algo que enmascarara el sabor amargo del guaco del diablo. Preparó una mezcla especial usando anís estrellado, canela, clavo de olor, cáscara de naranja amarga y ron añejo. El resultado era un licor aromático y dulce que los españoles llamaban aguardiente compuesto. Era una bebida común en las celebraciones, lo suficientemente fuerte para disimular cualquier sabor extraño. Ahora solo necesitaba la oportunidad perfecta. Esta llegó el 12 de enero de 1680, y un mes en Gonme, casi 5 meses después de la muerte de sus hijos. Diego de Maldonado anunció que celebraría una cena especial para conmemorar un negocio exitoso. Había conseguido el contrato exclusivo para proveer carne salada a los galeones de la Armada del Mar del Sur. Era un negocio que le reportaría miles de pesos en los próximos años. La cena se celebraría el sábado 18 de enero. Diego había invitado a 8 comerciantes prominentes de Cartagena con sus esposas. Sería una cena ostentosa con los mejores platos, los mejores vinos, música y entretenimiento. María y los demás sirvientes pasaron toda la semana anterior preparando la casa y la comida. El día de la cena llegó. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. La casa estaba iluminada con decenas de velas de cera de abeja. En la sala principal, habían dispuesto una mesa larga cubierta con un mantel de lino blanco traído de Holanda. La vajilla era de porcelana china con bordes azules, las copas de cristal de Bohemia, los cubiertos de plata maciza. La cena consistió en múltiples platos servidos a lo largo de 3 horas. Primero sirvieron ostras frescas de la bahía, luego una sopa de cangrejo con especias, después pescado pargo rojo asado con salsa de tamarindo. El plato principal fue un lechón entero asado relleno de arroz con pasas y almendras. Para finalizar sirvieron dulces de guayaba, natilla con canela y frutas tropicales. Los vinos corrieron abundantemente, vino blanco de Jerez con el pescado, vino tinto de La Rioja con el lechón, vino dulce de Málaga con los postres. Los invitados comían, bebían y conversaban ruidosamente sobre política, negocios y chismes de la ciudad. María servía los platos con eficiencia silenciosa, invisible para los comensales que ni siquiera la miraban. La cena terminó cerca de las 10 de la noche. Los invitados se trasladaron a la sala adyacente donde se había preparado un espacio para música y conversación. Un esclavo mulato tocaba la guitarra mientras otro cantaba canciones españolas populares. Los comerciantes fumaban tabaco cubano en pipas de barro y las señoras conversaban entre ellas abanicándose con pericones de plumas de avestruz. A medianoche los invitados comenzaron a despedirse. Para la 1 de la madrugada del domingo 19 de enero, todos se habían marchado. Diego, Rodrigo y Gabriel quedaron solos en la sala principal, exhaustos pero satisfechos.
La cena había sido un éxito. Habían impresionado a los invitados y consolidado importantes contactos comerciales. Los tres hermanos se desplomaron en los sillones de cuero. Diego ordenó que trajeran más vino. María apareció con una jarra de vino tinto, pero Diego la rechazó con un gesto de la mano. Quería algo más fuerte. Trae aguardiente, ordenó. María regresó a la cocina. Con su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Este era el momento. Tomó una botella de aguardiente español, sirvió 3 copas generosas, y en cada una vertió una cantidad medida del polvo de guaco del diablo que había guardado. Mezcló bien hasta que el polvo se disolvió completamente. El aguardiente especiado con anís y especias enmascaraba perfectamente cualquier sabor extraño. Regresó a la sala con las 3 copas en una bandeja de plata. Diego tomó una sin mirarla. Rodrigo y Gabriel hicieron lo mismo. Los 3 brindaron por su éxito y bebieron de un solo trago. María esperó inmóvil junto a la puerta. A los 10 minutos, Diego sintió un hormigueo extraño en las manos. Se miró los dedos sin comprender. El hormigueo se extendió rápidamente por sus brazos, su pecho, sus piernas. Intentó ponerse de pie, pero sus músculos no respondieron. Cayó de vuelta en el sillón, incapaz de moverse. Rodrigo y Gabriel experimentaron lo mismo casi simultáneamente. Rodrigo intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. Sus cuerdas vocales estaban paralizadas. Gabriel intentó llegar a la puerta arrastrándose, pero solo consiguió caer de bruces al suelo, completamente rígido. En 5 minutos, los 3 hermanos Maldonado estaban completamente paralizados, conscientes, con los ojos abiertos, respirando, con el corazón latiendo, pero incapaces de mover un solo músculo voluntario. Podían ver y oír todo, pero no podían moverse ni hablar. María cerró la puerta de la sala con llave. Encendió más velas para tener mejor iluminación. Después se sentó en una silla frente a los hermanos y los miró en silencio durante varios minutos. Quería que la vieran, que supieran quién era, que recordaran a los niños que habían matado. Hace 4 meses y 29 días, dijo María en voz baja pero clara en español, ustedes mataron a mis hijos. Se llamaban Wami y Kofi. Tenían 10 años, solo querían un pedazo de pan, porque tenían hambre. Se puso de pie y caminó lentamente alrededor de los hermanos paralizados. Durante años he sido su propiedad. Me violaron, me humillaron, me trataron como menos que un animal. Pero cuando mataron a mis hijos, cruzaron una línea. María salió de la sala y regresó minutos después cargando una olla grande de hierro. La colocó sobre el brasero que habían usado para mantener calientes las bebidas durante la cena. Dentro de la olla había aceite de palma. Añadió más carbón al brasero hasta que las llamas crecieron. Mientras el aceite se calentaba, María fue a buscar a Juana. La encontró en su cuarto, ya dormida. La despertó suavemente y le pidió que viniera con ella. Juana, todavía medio dormida, la siguió hasta la sala. Cuando vio la escena, los hermanos Maldonado paralizados, la olla hirviendo, comprendió inmediatamente lo que estaba a punto de suceder. María, no, susurró Juana. Si haces esto te matarán, te torturarán y te ejecutarán en la plaza pública. María la miró con ojos que Juana nunca había visto antes, fríos, determinados, vacíos de todo excepto un propósito singular. Ya estoy muerta, Juana. Morí el día que enterré a mis hijos. Lo único que me mantiene viva es esto. Juana comprendió que no había forma de detenerla. En lugar de intentar convencerla, tomó una decisión. Entonces te ayudaré, dijo. Y después huiremos juntas. El aceite comenzó a burbujear. María lo probó vertiendo una gota sobre la mesa de madera. La gota chisporroteó y dejó una marca quemada. Estaba listo. María comenzó por Gabriel, el hijo menor, el que había matado directamente a Wami. Lo arrastró hasta el centro de la sala. Gabriel podía ver todo, podía entender todo, pero no podía moverse ni gritar. Sus ojos mostraban un terror absoluto. María sumergió un cazo en el aceite hirviendo y lo vertió lentamente sobre los pies descalzos de Gabriel. El olor a carne quemada llenó la habitación. Gabriel no podía gritar, pero sus ojos se abrieron enormemente y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. María esperó unos segundos y vertió más aceite, esta vez sobre sus piernas. Continuó metódicamente, quemándolo centímetro a centímetro, los brazos, el pecho, el abdomen. Juana tuvo que salir de la habitación en un momento, incapaz de soportar el olor. Pero María continuó sin vacilar, sin mostrar emoción alguna en su rostro.
Gabriel tardó casi una hora en morir. Cuando finalmente su corazón se detuvo, María se volvió hacia Rodrigo, el que la había violado tantas veces, el padre biológico de sus hijos muertos. Rodrigo lloraba silenciosamente, sus ojos suplicantes, pero María no sintió compasión alguna. Repitió el proceso con Rodrigo. Fue incluso más lenta con él. Quería que sufriera, que experimentara una fracción del dolor que ella había sentido. Rodrigo murió después de casi 2 horas de agonía, su cuerpo convulsionando cuando finalmente el corazón dejó de latir. Diego fue el último, el heredero, el amo de la casa, el que había ordenado que los cuerpos de sus hijos fueran enterrados sin ceremonia como si fueran basura. María lo miró largamente antes de comenzar. Diego había dejado de llorar, había aceptado su destino. Sus ojos mostraban resignación. María comenzó a quemar a Diego, pero entonces se detuvo. Tuvo una idea mejor. En lugar de matarlo con aceite, decidió dejarlo vivo pero marcado. Vertió aceite hirviendo solo sobre sus manos, quemándolas hasta los huesos. Diego murió de shock cuando el efecto paralizante comenzó a disminuir y pudo finalmente sentir el dolor completo de sus heridas. Eran casi las 4 de la madrugada del domingo 19 de enero cuando el último de los hermanos Maldonado murió. La sala estaba destruida, manchada de sangre y grasa, llena del olor horrible a carne quemada. María y Juana limpiaron meticulosamente, recogiendo todo rastro de aceite, llevando la olla de vuelta a la cocina. Después fueron al despacho de Diego en la planta alta. María sabía leer y escribir. Encontró los documentos legales de la casa, los registros de esclavos, el dinero guardado en un cofre de hierro. Tomó 300 pesos de oro, varias joyas de valor, 2 mapas de las rutas comerciales del Caribe, y lo más importante, documentos en blanco con el sello oficial de la Casa Maldonado. En uno de esos documentos, María escribió una carta de manumisión. Era un documento legal que otorgaba la libertad a un esclavo. Falsificó la firma de Diego de Maldonado con notable precisión, después de practicar varias veces copiando su firma de otros documentos. La carta declaraba que la esclava María, de 30 años de edad, quedaba libre por servicios prestados a la familia. Preparó una carta similar para Juana. Ambas mujeres se cambiaron de ropa, se pusieron vestidos decentes que habían pertenecido a la difunta esposa de Diego. Empacaron provisiones, pan, queso, frutas secas, agua. Tomaron también 2 cuchillos afilados y una pequeña pistola de chispa que encontraron en el despacho. A las 5:30 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a aclararse, María y Juana abandonaron la casa de la calle de las Damas. Caminaron con paso firme pero sin correr para no llamar la atención. Las calles de Cartagena estaban prácticamente desiertas a esa hora del domingo. Se dirigieron al puerto, específicamente a los muelles del barrio de Getsemaní, donde atracaban los barcos más pequeños. Allí encontraron a un capitán mulato llamado Tomás Guerrero, que tenía una goleta de 2 mástiles llamada La Isabela. Guerrero hacía viajes de contrabando entre Cartagena, Jamaica, La Española y las islas menores del Caribe. Por 100 pesos en oro, accedió a llevarlas a Puerto Plata en la costa norte de La Española, sin hacer preguntas. La Isabela zarpó con la marea alta a las 7 de la mañana del domingo 19 de enero de 1680, y María y Juana se escondieron en la bodega durante las primeras horas, temiendo que alguien las persiguiera. Pero nadie vino. El viaje a La Española tomó 5 días. Navegaron evitando las rutas principales, deteniéndose en pequeñas bahías deshabitadas para conseguir agua fresca. El jueves 24 de enero, la Isabela entró en la bahía de Puerto Plata. Era una ciudad más pequeña que Cartagena, con menos de 2000 habitantes. Estaba en la parte de la isla controlada por los españoles, aunque la presencia de contrabandistas franceses e ingleses era constante en la región. María y Juana desembarcaron con sus documentos de manumisión y el resto del oro. El capitán Guerrero les recomendó que viajaran más al oeste, hacia la parte francesa de la isla llamada Saint-Domingue, donde había mayor libertad y menos control español. Les habló de una zona llamada Cap Français, donde muchos libertos africanos habían establecido comunidades prósperas. Usando parte del oro, las mujeres compraron 2 mulas y provisiones para el viaje. Contrataron a un guía mestizo llamado Jean-Baptiste, que conocía los caminos hacia el oeste. Viajaron durante 2 semanas a través de montañas, valles y plantaciones de caña de azúcar, evitando las ciudades principales. El 8 de febrero de 1680, llegaron a Cap Français,
un puerto en crecimiento en la costa norte de Saint-Domingue. Era una ciudad mucho más diversa y caótica que Cartagena. Había franceses, españoles, ingleses, holandeses, criollos, mulatos, negros libres y esclavos, todos conviviendo en un ambiente de comercio frenético y escasa autoridad. María invirtió el oro restante en un pequeño almacén cerca del puerto. Comenzó a comerciar con telas, especias y objetos diversos que llegaban en los barcos. Su habilidad para hablar español, sus conocimientos de comercio observados durante años en casa de los Maldonado, y su inteligencia natural le permitieron prosperar rápidamente. Pero María no se conformó con ser comerciante. Comenzó a usar parte de sus ganancias para comprar la libertad de esclavos. Lo hacía discretamente, negociando con plantadores necesitados de dinero rápido. En su primer año en Cap Francais, liberó a 12 esclavos, al año siguiente a 22. Para 1685 había liberado a más de 100 personas. La historia de María comenzó a difundirse entre la población esclava del Caribe. Se contaba en susurros la historia de una mujer que había vengado la muerte de sus hijos, matando a sus amos, que había escapado y ahora ayudaba a otros a ser libres. El relato se exageraba con cada repetición. Algunos decían que había matado a 10 hombres, otros que había quemado toda una hacienda. Pero el núcleo de la historia permanecía. María de Cartagena era una heroína, una mujer que se había atrevido a desafiar el sistema. En Cartagena, los cuerpos de los hermanos Maldonado fueron descubiertos el lunes 20 de enero por Sebastián Ruiz, el mayordomo. El escándalo fue enorme. Las autoridades iniciaron una investigación inmediata. Pronto descubrieron que María y Juana habían desaparecido. El gobernador de Cartagena, don Juan Pando de Estrada, ofreció una recompensa de 500 pesos por la captura de María. Se enviaron cartas a todos los puertos del Caribe. Se alertó a las autoridades de Santa Marta, Panamá, Veracruz, La Habana y Santo Domingo. Pero María había desaparecido. El rastro se perdía en Puerto Plata y nadie supo encontrarlo después. María vivió en Cap Francais durante 23 años. Nunca se casó ni tuvo más hijos. La experiencia con Rodrigo de Maldonado y la pérdida de sus gemelos la habían marcado profundamente, pero encontró propósito en ayudar a otros. Su casa se convirtió en un refugio para esclavos fugitivos. Algunos se quedaban, otros continuaban su viaje hacia otras islas o hacia el sur, hacia las montañas del interior donde existían comunidades de cimarrones. Con el tiempo María adoptó a varios niños huérfanos, tanto africanos como mulatos. Los crió como si fueran suyos, enseñándoles a leer y escribir, transmitiéndoles los conocimientos de su madre sobre plantas medicinales, contándoles historias de África, que ella misma apenas recordaba, pero que se esforzaba por mantener vivas. Juana permaneció con María hasta 1692, cuando murió de fiebre amarilla durante una epidemia que asoló Cap Francais. María la enterró en un pequeño cementerio junto al mar, y plantó un árbol de ceiba sobre su tumba, como era costumbre entre los africanos de la región. Los años pasaron y María envejeció. Su negocio prosperó lo suficiente como para comprarle una vida cómoda. Empleaba a varios ex-esclavos en su almacén, y era respetada en la comunidad como una mujer sabia y generosa. Sin embargo, nunca olvidó de dónde venía ni lo que había perdido. En 1691 Viandero, cuando estalló una pequeña rebelión de esclavos, en una plantación cercana a Cap Francais, María proveyó secretamente armas, medicinas y refugio a los rebeldes. La rebelión fue sofocada por las milicias francesas, pero varios esclavos lograron escapar gracias a la ayuda de María. Para 1700, María tenía 51 años, su cabello había encanecido completamente, y su cuerpo mostraba los efectos de una vida difícil. Sufría de dolores en las articulaciones, y su vista comenzaba a fallar. Pero su mente permanecía aguda, y su determinación intacta. El 12 de marzo de 1712, María sufrió un desmayo mientras trabajaba en su almacén. Fue llevada a su casa por sus empleados. Un médico mulato llamado François Dubois la examinó y diagnosticó que su corazón estaba fallando. Le quedaban días, quizás semanas de vida. María aceptó la noticia con calma. Había vivido más de lo que esperaba. Había logrado más de lo que había soñado. Puso en orden sus asuntos, distribuyendo su propiedad entre los niños que había adoptado y entre organizaciones que ayudaban a esclavos fugitivos. Durante sus últimos días, María recibió la visita de docenas de personas cuyas vidas había tocado.
ex esclavos que había liberado, niños que había criado, comerciantes con los que había trabajado. Todos venían a despedirse, a agradecerle, a honrarla. El 18 de marzo de 1712, un lunes por la tarde, María estaba recostada en su cama rodeada de varios de sus hijos adoptivos. Afuera se escuchaba el sonido del mar y el bullicio del puerto. La luz del sol caribeño entraba por la ventana abierta. María cerró los ojos. Su respiración se volvió cada vez más lenta. En sus últimos momentos de consciencia, no pensó en los hermanos Maldonado ni en la venganza que había consumado. Tampoco pensó en los años de esclavitud y sufrimiento. Sus últimos pensamientos fueron para Wami y Kofi, para sus pequeños rostros sonrientes, para el sonido de sus risas cuando jugaban en el patio. Sus labios se movieron formando palabras en embundu, su lengua materna que casi había olvidado. Wami y Kofi, mamá llega. María murió a las 3:15 de la tarde del 18 de marzo de 1712. Fue enterrada 2 días después en el cementerio de los Libertos de Cap Francés, bajo una ceiba que ella misma había plantado años atrás. Su tumba fue visitada durante décadas por personas que conocían su historia y la honraban como una heroína de la resistencia contra la esclavitud. La historia de María de Cartagena se transmitió oralmente durante generaciones entre las comunidades africanas del Caribe. Se convirtió en leyenda, en símbolo, en inspiración para otros que sufrían bajo el yugo de la esclavitud. Cuando estalló la Revolución Haitiana en 1791, 79 años después de su muerte, los revolucionarios invocaban su nombre junto con los de otros héroes de la resistencia negra. En Cartagena, la casa de la calle de las Damas donde había ocurrido el crimen permaneció abandonada durante años. Los vecinos decían que estaba embrujada, que por las noches se escuchaban gritos provenientes del interior. En 1695, 14 años después de los hechos, la Iglesia Católica ordenó que la casa fuera demolida. El terreno fue bendecido, y más tarde se construyó en ese lugar una pequeña capilla dedicada a San Antonio de Padua. Los registros oficiales del caso desaparecieron misteriosamente de los archivos coloniales. Algunos historiadores especulan que fueron deliberadamente destruidos porque resultaban vergonzosos para las autoridades españolas. La historia oficial simplemente registraba que los hermanos Maldonado habían muerto en circunstancias sospechosas y que la esclava responsable nunca fue capturada. Pero entre la población africana y afrodescendiente de Cartagena, la historia se preservó. Se transmitía en las plantaciones, en los barracones, en las cocinas, en voz baja cuando los amos no podían escuchar. María de Cartagena se convirtió en un nombre mítico, una mujer que había hecho lo impensable, que había tomado su destino en sus propias manos. La verdadera historia de María es más compleja que la leyenda. No fue una santa ni una heroína sin tacha. Fue una mujer que sufrió horriblemente, que fue violada y esclavizada, que vio morir a sus hijos por la crueldad casual de sus opresores. Su venganza fue brutal, calculada, despiadada. Pero fue también un acto de justicia en un mundo donde no existía justicia para personas como ella. María representa a millones de mujeres africanas cuyas historias nunca fueron contadas, cuyo sufrimiento nunca fue reconocido, cuya resistencia nunca fue registrada en los libros de historia oficial. Representa la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a la opresión más absoluta. Hoy, más de 300 años después de su muerte, la historia de María de Cartagena sigue resonando. Es una historia sobre el precio del racismo y la esclavitud, sobre las consecuencias de tratar a los seres humanos como propiedad, sobre la capacidad de una madre para buscar justicia cuando todas las puertas están cerradas. La Cartagena moderna ha cambiado drásticamente desde aquellos días coloniales. Las murallas siguen en pie, las calles empedradas del centro histórico permanecen, pero la ciudad es ahora un lugar de turismo y cultura. Sin embargo, si caminas por la calle donde alguna vez estuvo la casa de los Maldonado, si te detienes frente a la pequeña capilla de San Antonio, puedes casi escuchar los ecos del pasado. La historia de María nos recuerda que la historia oficial, la escrita por los vencedores, por los poderosos, nunca es la historia completa. Detrás de cada estadística sobre esclavitud, detrás de cada registro de venta de seres humanos, hay historias personales de sufrimiento, resistencia y valentía. María de Cartagena no pidió ser una heroína. Las circunstancias la convirtieron en una. Su historia es incómoda, violenta, perturbadora, pero es también necesaria. Necesitamos recordar estas historias para entender
cómo se construyeron nuestras sociedades, sobre qué cimientos se edificó la riqueza de ciertas familias y naciones, a qué precio humano se logró el desarrollo económico de la época colonial. El legado de María vive en cada persona que se atreve a resistir la injusticia, en cada madre que protege ferozmente a sus hijos, en cada ser humano que se niega a ser tratado como menos que humano. Su historia nos dice que incluso en las circunstancias más desesperadas, incluso cuando todo parece perdido, la dignidad humana puede encontrar una forma de afirmarse. La casa de los Maldonado desapareció hace siglos. La Cartagena colonial es ahora historia, pero María de Cartagena sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que la justicia, aunque tarde, aunque tome formas inesperadas, aunque sea imperfecta, es una necesidad humana fundamental, que no puede ser negada para siempre. Esta es la historia verdadera de María de Cartagena, la mujer que hirvió a su amo y sus 3 hijos en aceite en 1681. Una historia de horror, pero también de resistencia, una historia de venganza, pero también de liberación, una historia que necesitaba ser contada. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que no se olvide.